Hola, soy la profesora Dana, ¿sí? Y este es el curso de Ciencia, Ambiente y Salud. El título de hoy día es Organelas citoplasmáticas, el cual es un tema que estamos viendo luego de ver lo que es la célula, ya que dentro de una célula, ¿sí?, hay elementos, y estos elementos se llaman organelas, ¿sí?, principalmente las organelas. Entonces, comenzamos, ¿sí? Con respecto a esta presentación, ustedes pueden guiarse también de lo que es su material, es decir, su libro, en el cual también van a encontrar el título, organelas citoplasmáticas tal cual, y van a encontrar información sobre esto. Bastante información en realidad. Aquí lo que yo hago es resumir algunas cosas para que se pueda entender más rápido y también podamos, también algunos datos más extra que les voy a dar. Entonces, comenzamos, ¿sí? ¿Qué son organelas o también llamados organulos? ¿Sí? No hay problema en el nombre. Si yo he puesto acá organulos, es lo mismo que organelas. ¿Qué son las organelas citoplasmáticas u organulos citoplasmáticos? Son estructuras de la célula que se encuentran en el citoplasma. Son elementos de la célula, nuevamente viéndolo como elementos y un conjunto. Estos son los elementos y el conjunto sería la célula. Esos están dentro de la célula, es decir, lo que esté fuera de la célula no son llamados organelos, sino solo lo que esté dentro, ¿sí? Y lo que esté en el límite, digamos, también. Estos se van a encontrar en el citoplasma. Cada organulo o cada organela cumple una función vital para la célula. Cada uno de estos elementos es muy importante, así sea muy pequeño o así sea el más grande, es importante que esté dentro de la célula. Si no está, pues la célula no cumpliría el rol vital, ¿no?, de ser la unidad estructural y funcional de un ser vivo. Algunos están delimitados por membranas y otros no tienen membranas de estructura. Vamos a ver que algunas organelas están protegidas y otras organelas están al aire libre, por así decirlo. Estas organelas citoplasmáticas es importante mencionar que se encuentran de manera más habitual en lo que son las células eucariotas. Recordando un poco de lo que era una célula eucariota, estas son células que tienen a ese de aquí, que es como el núcleo, protegido, ¿sí? El ADN está súper protegido. Entonces, seguimos. Vamos a ver primero, antes de ver lo que son las organelas, vamos a ver lo que es el citoplasma, ¿sí? O sea, en sí, estos no se considera una organela, sino es el lugar donde se encuentran las organelas, el citoplasma. Entonces, este citoplasma, también llamado en otros casos citogel, podemos llamarlo, y otros nombres, ¿sí?, en general, pero el más conocido en sí es el citoplasma. Este citoplasma es un líquido gelatinoso, es así, tal cual, líquido gelatinoso, semifluido, que llena el interior de una célula. Está compuesto por lo que es principalmente agua, imagínense que aquí hay agua, solo que está el color en sí varía, de un dibujo, digamos, de una célula. También tiene sales minerales y diversas moléculas orgánicas, ¿sí? El citoplasma en sí tiene varias funciones, entre ellas es la de sintetizar proteínas, producir energía, transportar moléculas y metabolitos y dar soporte estructural
a estas organelas. ¿Sí? Esa es una de sus funciones principales, que va a ser como, podríamos decir, a ver, imagínense que ustedes tienen una gelatina, y esta gelatina, ustedes saben que es de consistencia gelatinosa, ¿no? Por donde se llama gelatina, ¿no? Es como ustedes colocan o lo tocan, y lo tocan suavemente, no fuerte, y esto mantiene su estructura, ¿sí? Mantiene su forma. Entonces, si ustedes colocan algo dentro de esta gelatina, no sé, colocan o pinchan con un tenedor, ese tenedor va a quedar ahí, no es que se vaya hacia adentro o hacia arriba, ¿verdad? No se va a mover. Se va a quedar en una posición fija. Entonces, es como eso, como digamos, ustedes colocaran esos elementos en ese citoplasma y se queda fijo, se queda ahí como flotando, moviendo, hay movimiento obviamente, no es que se quede estático, pero hay movimiento, pero no es que se mueva para arriba ni para abajo, ni tiene un movimiento muy fuerte. El citoplasma de las células eucariotas y procariotas tienen características diferentes. ¿Sí? Eso también es importante mencionar, ya que, digamos, una de las diferencias principales es que en las células eucariotas hay un llamado citoesqueleto, y ese está formado por diferentes filamentos proteicos que le dan una estructura especial a lo que es la célula eucariota. Y en la célula procariota no hay organelas unidos a la membrana, por ejemplo. Entonces, vamos con lo siguiente. Organelos u organulos sin membrana. Tenemos uno de los primeros organelos sin membrana y es el de los más, podemos decir, más antiguos, más, ¿cómo podemos darle otro nombre? Tradicionales, más antiguos sobre todo, ¿sí? Es uno de los pioneros, una de las pioneras organelas, ya que se encuentra en células procariotas también, y sabemos que las células procariotas son como el ancestro de la célula eucariota. Y entonces, vamos a definir qué es un ribosoma, y un ribosoma no es más que una estructura que está dentro de la célula, formada por ARN y proteínas. Acordándonos que era ARN, ¿sí? ARN es ácido ribonucleico, es un ácido, es una de las, vamos a decir, de las biomoléculas, ¿sí? Principales del cuerpo, del ser vivo, mejor dicho, ¿sí? Y también tiene proteínas, que es otra de las biomoléculas importantes. Tiene dos biomoléculas muy importantes, ARN y proteínas. Un ácido nucleico y una proteína. ¿Qué más? Este ribosoma, aquí en el ribosoma, que lo podemos ver aquí, es una forma general, ¿sí? Y muy parecida a la principal, porque normalmente se toman como estos, como acá en el, por ejemplo, en la imagen, estos son los ribosomas, ¿no? Son como bolitas, pero en realidad no es así tan bolitas, tienen una forma extraña. En el ribosoma, o el ribosoma es el sitio en el que ocurre la síntesis de proteínas, ¿sí? Nosotros aquí en el ribosoma van a pasar aminoácidos, azúcares y nucleótidos, ¿sí? Los cuales van a formar macromoléculas. Y estas macromoléculas, las cuales son proteínas globulares y ARN, ¿sí? Se van a formar a partir de que pasan por este ribosoma. Ya tendríamos macromoléculas ensambladas, formando proteínas largas, o sea, proteínas de diferentes tipos, especializadas, principalmente. El ribosoma lo que hace es leer la secuencia del ARN mensajero. Ahora hay diferentes tipos de ARN, uno de ellos es el mensajero. Y traduce ese código, el código genético, en una serie específica de aminoácidos. Y sí, a todo esto,
Continuamos, entonces aquí nos quedamos en lo que era ribosoma, ¿no? Les estaba explicando que en sí, a todo este proceso de formar proteínas a través del ribosoma, tiene un nombre, ¿no? Que está dentro de lo que es la duplicación del ADN. A esto se le llama en sí. Luego de esto sigue lo que es la traducción, ¿no? Traducción. Entonces, seguimos, ¿sí? Ya. Los ribosomas permanecen pegados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso o bien en el citoplasma. O sea, tienen dos lugares donde podemos encontrar ribosomas y donde obviamente va a haber síntesis de proteína o síntesis proteica. ¿El cual es? En el citoplasma, donde ya hemos visto que ha estado así libre, ¿sí? Es lo de aquí, o en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, en el retículo endoplasmático, pero debido a que se van a adherir a ese retículo, a una parte del retículo endoplasmático, ya no, su nombre va a ser retículo endoplasmático rugoso. Por eso es el nombre. Rugoso es porque los ribosomas se adhieren al retículo endoplasmático, a una parte de esa organela. Los ribosomas, ¿sí? Vamos a decir que también son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. Es el propio ribosoma, ¿sí? Que al tener dos subunidades se une al ARN mensajero. Nuevamente, recordando lo que es la traducción. El ribosoma actúa como una estación donde se van a acoplar, ¿sí? O de acoplamiento, para que haya una transferencia de ARN, ¿sí? Que es lo que contiene el aminoácido, que pasará a formar parte de lo que es la cadena de polipeptídica, también llamada en crecimiento, que a la larga, o sea, después de tiempo, se va a convertir en lo que se llama proteína. Entonces, tenemos dos tipos de ribosomas, ¿sí? Según la célula en donde se encuentra. Tenemos el ribosoma procariota y el ribosoma eucariota. El ribosoma procariota tiene los dos tienen dos subunidades. En el procariota vamos a ver, uno, que el tamaño es menor, ¿sí? De estas procariotas. Segundo, que la velocidad de sedimentación, ¿sí? Que es esto de aquí que está representado por un número y la S, velocidad de sedimentación. Aquí es en la subunidad mayor, mayor es porque es más grande, es de 50S y la subunidad menor es de 30S. ¿Sí? En la subunidad roja, en la parte roja es de 50 y en la parte rosadita es 30. Ahora, ¿qué es la velocidad de sedimentación? ¿O qué hace? ¿O qué significa? Pues esta velocidad de sedimentación se relaciona más con lo que es el tamaño, la forma, la densidad y viscosidad del medio, o sea, propiedades que son netamente del medio, ¿sí? Entonces, este S, por ejemplo, que quiere decir es una unidad que con respecto a la velocidad de sedimentación, es la unidad, es una unidad, ¿sí? Que se, vamos a decir que se puede anotar, que se puede poner como solo S. La unidad en sí es S, así como la temperatura tiene unidades grados centígrados, la principal, o la longitud es en metros, aquí la velocidad de sedimentación, su unidad es S. Que significa, por ejemplo, Spetberg, ¿no? Equivale más o menos a 10 segundos. Si estamos hablando de 50S, pues estaríamos hablando de 500 segundos. 30S, 300 segundos. Entonces, en total, la velocidad de sedimentación de todo el ribosoma procariota es de 70S. Estos ribosomas en procariotas se encuentran también, estos ribosomas procarióticos también se encuentran no solo en células procariotas, sino también podemos encontrarlos en células eucariotas, pero no al aire libre ni en el retículo endoplasmático, sino en mitocondrias y cloroplastos. Mitocondrias y cloroplastos. Tenemos el ribosoma eucariota. El ribosoma eucariota tiene
una subunidad de 60S y una subunidad de 40S. Nuevamente diciendo que esto es como 600 segundos y 400 segundos. En total es de 80S, que es 800 segundos. Esto en sí se encuentra en el citoplasma y de células eucariotas y en el retículo endoplasmático rugoso. Función de los ribosomas. Tenemos entonces, función de los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas. Al final de la síntesis proteica, las dos subunidades del ribosoma se disocian. Acá podemos ver, ¿no? Tenemos el ribosoma, ¿sí? Dijimos que estaba incluido el ARN mensajero aquí, era un agente importante que iba a trasladar lo que se va a encargar de la traducción, ¿sí? Entonces, esto de aquí se va a ir formando, ¿sí? Va a ir traduciendo ese código genético hasta poder formar lo que es una cadena polipeptídica y luego a la larga se va a formar lo que es la proteína. Acá se forma cadena polipeptídica y luego la proteína sale y ya tenemos una proteína nueva. ¿Y qué pasa con esas dos unidades? Luego de haber cumplido con su función, se disocia y vuelve acá. Se disocian y vuelven a juntarse para formar otra proteína. Tenemos también otra organela, bueno, en sí no es una organela, sino es, vamos a llamarle organela porque también es parte de lo que es la célula, pero esto no se parece tanto a una organela, sino es más como una estructura base, que se llama citoesqueleto. Citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por tres partes, ¿sí? Tres elementos importantes, en los cuales son microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. ¿Sí? Vamos a explicar entonces cada uno cuál es, a qué se refiere. En sí, antes de poder mencionar cada uno, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, solo mencionar que este citoesqueleto, ¿sí? Es en sí una red de proteínas, una red amplia de proteínas que están dentro de las células. O sea, en sí es proteína, proteína, proteína. Pueden verlo así. Todo está compuesto por proteínas. Por eso es que las proteínas son tan importantes en el cuerpo humano y es importante consumirlas, ¿sí? Nosotros formamos proteínas, sí, pero también necesitamos proteínas. Entonces, esa es la importancia de por qué nuestra mamá o nuestro papá nos dicen coman proteínas, chicos. Ahora, hay diferentes maneras de consumir las proteínas, pueden ser de origen animal, de origen vegetal, ¿sí? No solo es de origen animal, también puede ser de origen vegetal. Hay muchos alimentos que contienen proteínas, es cuestión de informarnos. Todo lo podemos encontrar en Google, la información nutricional de cada alimento. Entonces, comenzamos primero con microfilamentos. Los microfilamentos, vamos a decir que están formados por moléculas de una proteína globular. Dijimos que acá teníamos proteínas. Intervienen en la contracción muscular asociándose con la miosina. Estos microfilamentos son los componentes, dijimos que era una parte del citoesqueleto, que son los más pequeños. Están constituidos por filamentos finos, estos de aquí, de actina. Cada filamento está formado por dos hebras, las cuales se llaman en sí protofilamentos, los cuales están enrollados para formar una tipo hélice. Los microfilamentos conforman una malla muy consistente entrelazada entre lo que es el lado citoplasmático, o sea, el lado de la citoplasma, el cual recibe el nombre de corteza celular. Por esto es que en sí estos de acá microfilamentos no solo van a dar protección a la célula en contra de una posible deformación, sino también van a soportar cambios en lo que es la forma celular, cuando todo se vuelve a ordenar. Tenemos
medida aproximada es de 8 nanómetros. Tienen dos de acá, ¿no? Actina y miosina. Y a este entrelazado de actina y miosina se le llama microfilamento. Los filamentos intermedios ya van a poseer lo que es un diámetro un poquito mayor y son más rígidos, se nota, ¿no? Vemos acá una rigidez, parece un tubito. Acá en cambio no. En comparación con los microfilamentos, estos son mucho más rígidos en comparación con esto. La proteína que compone estos filamentos depende del tipo de células del cuerpo donde se encuentra. O sea, digamos, si el cuerpo es, o mejor dicho, si las células son células epiteliales, estamos hablando de células epiteliales, los filamentos intermedios van a ser principalmente de queratina. Digamos, si estamos hablando de unas células musculares, vamos a hablar de filamentos intermedios de tesmina. ¿Sí? Eso va a depender entonces. La función de estos filamentos intermedios es básicamente estructural. ¿Sí? Es dar soporte a lo que es la estructura celular. Y también podemos mencionar que estabilizan la membrana plasmática con respecto a las uniones intracelulares. Seguimos entonces ahora con los microtúbulos. Ahora acá en los microtúbulos son el mayor tipo de citoesqueleto que podemos encontrar. O sea, es uno de los mayores componentes, uno de los componentes que podemos encontrar en mayor cantidad y porque también por lo mismo que son más grandes. Pueden encontrarse dispersos por toda la célula o estar formando parte de cilios, flagelos o centriolos. Son polímeros de una proteína, la cual se llama tubulina. ¿Sí? Estos polímeros son largas cadenas de proteína, simplemente. Los microtúbulos no tienen una estructura fija y pueden armarse y desarmarse en lo que se llama el centrosoma, lo cual vamos a ver después, dependiendo de la función que lleve a cabo. Entonces, los microtúbulos también podemos mencionar que intervienen en el mantenimiento de la forma celular, en la ubicación y el movimiento de los diferentes organelos. Listo, entonces, ¿sí? Acá tenemos acá nuestra proteína principal, cuando dijimos que era tubulina. Nuestra proteína principal dijimos que era, dependiendo de la célula, la que estamos hablando, pues podía ser desmina, podía ser queratina. Y aquí tenemos a la actina y la miosina. Acá tenemos una diferencia con respecto al diámetro de estos componentes del citoesqueleto. Alrededor de 7 nanómetros, 25 nanómetros y 10 nanómetros, ¿no? Es 7, 10 y 25, de menor a mayor. Ahora vamos con el centrosoma, del que estábamos hablando hace un momento con respecto a que los microtúbulos se desarman y se arman en esto aquí, en el centrosoma. El centrosoma es una estructura esférica, ¿sí? En sí, el centrosoma es una, o sea, no es una estructura esférica tal cual, sino tiene forma esférica, pero no es una esfera, esfera, o sea, no tiene un... Conocemos que la esfera tiene propiedades, entonces no es una esfera. Es una forma esférica, tiene una forma esférica, más bien dicho, ¿sí? Que se encuentra muy cerca del núcleo de las células, está muy cerca. Dentro del centrosoma existe lo que es un centriolo que funciona como centro de organización de los microtúbulos, ¿sí? O sea, es más o menos como esto. Una forma tipo esférica, pero no es esfera. Y este centrosoma tiene un centriolo en el cual se va a organizar los microtúbulos, el cual juega un rol clave en el crecimiento y elongación de los microtúbulos.
Entonces el centriolo es muy importante aquí. Es así. Tenemos el centrosoma, dentro está el centriolo, y el centriolo es una formación de microtúbulos. Una organización de microtúbulos. Este centrosoma está constituido por un par de centriolos, centrosfera, que es una esfera atractiva, y fibras de Laster. Entonces, nos quedamos aquí. Discúlpenme, aquí. Fibras de Laster. Fibras de Laster son un conjunto de microtúbulos que se extienden desde lo que es la centrosfera, desde aquí, en forma de rayos. Vamos a verlo en un momento. Ahorita los voy a buscar cómo es esto de las fibras de Laster. ¿Cuál sería el centro, la centrosfera, y cuáles serían los pares centriolos? Por cada célula hay dos centriolos, de pequeño tamaño y forma cilíndrica. Entonces, espérenme un ratito para poder mostrarles lo que es las fibras de Laster. Vamos por acá, por acá. A ver. Por acá. Poner. Acá, bueno, acá, a ver, espera un ratito, esto es, vamos a ver, acá está, más o menos es esto, ¿sí? De ahí les voy a compartir la pantalla, bueno, la ventana, ya está, esto es, más o menos es esto, a ver, vamos a verlo, hoy no, aquí nada más, no sé si se ve acá, no puede ver más grandecito, ¿no? A ver, quiero que lo vean más grandecito. Ya, en sí acá, ¿no? Es como, esto de acá son las fibras de Laster, estos de acá. Estas cositas que salen de aquí, ¿sí? Tenemos el centrosoma, estas son fibras de Laster. ¿Sí? Es un conjunto de microtúbulos que se van a extender desde la centrosfera en forma de rayos. ¿Sí? Son en forma de rayitos. No se ve muy bien ahí, es así. Esas son las fibras de Laster, fibras de Laster, fibras de Laster. Entonces, seguimos con nuestras diapositivas. A ver, listo. Organulos con una sola membrana, ¿sí? Ya hemos visto las que no tienen membrana, que son ribosomas, citoesqueleto y centrosoma. Ahora vamos con los que tienen una sola membrana. Tenemos entonces al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una red de membranas que está formada por un conjunto de sacos aplanados y de conductos tubulares interconectados. Entonces acá en sí es, como dice acá, así como en el caso del citoesqueleto que eran proteínas, ¿sí? Full proteínas, acá tenemos una red de membranas. Eso también se le llama, ese retículo endoplasmático, si en algún caso en otro libro lee o por ahí algún video, también se le llama endoplásmico. No solamente es retículo endoplasmático, también se le puede llamar endoplásmico. Entonces, a través de este retículo endoplasmático es por donde se van a mover las proteínas y otras moléculas. ¿Sí? Va a haber un movimiento de proteínas y otras moléculas. Las proteínas nosotros sabemos que se ensamblan ¿en qué? ¿En qué organelo? Se ensamblan en los ribosomas, ¿verdad? En los ribosomas. Cuando estas proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula,
los ribosomas las ensamblan y las añaden ¿a dónde? A un retículo endoplasmático. Y este retículo endoplasmático ahora se va a llamar retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le da un aspecto tipo rugoso. Entonces, el retículo endoplasmático puede ser de tipo liso o rugoso. Y en general la función de un retículo endoplasmático es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso, viéndolo primero aquí, RER, contiene ribosomas. Esos puntitos de aquí lo que ven son ribosomas, que son pequeños y a vista lejana, o sea, viéndolo desde lejos, son como redondos. La cuya función sabemos que es fabricar proteínas, ¿sí? A veces cuando estas proteínas se hacen de forma incorrecta, inadecuada, son retenidas en el retículo endoplasmático y lo sobrecargan, ¿sí? Hacen que haya muchas estos aquí. Uy, acá está. Ya. Entonces, estas proteínas son retenidas aquí y sobrecargan este retículo endoplasmático, dejándolo muy apretado, por así decirlo. O sea, no hay espacio. Y las proteínas no van donde deberían de ir, no van a donde deberían ir. O sea, las proteínas en sí no pueden quedarse acá. Tienen que ir a diferentes organelos para que cada uno cumpla su función. Tienen que ir a la membrana para que ésta pueda proteger a la célula de diferentes amenazas, ¿sí? O para que pueda haber el transporte. Entonces, luego está el retículo, ¿sí? Eso ya hemos visto. Luego está el retículo endoplasmático liso. Acá. Que no tiene ribosomas en él. Esta parte es como, está limpio, por así decirlo. Y que produce otras sustancias que necesita la célula. Como no tiene ribosomas, no hay producción de proteínas, pero produce otras sustancias. El retículo endoplasmático es un organulo que es realmente, vamos a decir, alguien que se encarga en general, el retículo endoplasmático, de producir proteínas y sustancias que necesita el cuerpo, o mejor dicho, el resto de la célula. Funciones del retículo endoplasmático, acá debemos poner L de liso, es síntesis, transporte y almacenamiento de lípidos. Entonces, como dijimos que eran otras sustancias, no son proteínas las que se producen aquí, tenemos a los lípidos principalmente. Y otra función es detoxificar, ¿sí? Detoxificar. Entonces, esto funciona más o menos como, podríamos decir, como un hígado, ¿no? Detoxificar la limpieza de tóxicos o de sustancias tóxicas lo realiza principalmente el hígado. Entonces podemos compararlo o dar una analogía del hígado. La retícula endoplasmática se encarga de hacer la limpieza de sustancias tóxicas, ¿sí? Lo cual es algo bueno para el resto de los organelos que están dentro de la célula. Seguimos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, vamos a decir que es un conjunto de vesículas. Ahora vamos a ver qué son. Vesículas que son como bolsitas que componen un sistema membranoso formado por sacos aplanados y se origina, por lo tanto se parecen mucho al retículo y se origina a partir de la envoltura nuclear o del retículo endoplasmático. Es una parte, puede ser del retículo endoplasmático o de la envoltura nuclear, por lo que también es una red de membranas, ¿sí? Entonces, este aparato de Golgi también se le llama en otros casos Golgisoma, ¿sí? Para tenerlo presente. Tenemos nosotros cisternas y tenemos nosotros vesículas. Las vesículas son de tipo más como bolitas, saquitos, circulares, y las cisternas son más aplanadas y largas.
La función de este aparato de Golgi, ¿sí? Es ayudar en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas. O sea, no solamente produzco proteínas, sino también las empaqueto. Les doy un valor agregado. Y además de proteínas, también lípidos, porque dijimos que el retículo endoplasmático estaba relacionado con dos sustancias, que eran proteínas y lípidos. Entonces, el aparato de Golgi parece como una serie de membranas, ya lo acabamos de mencionar para que lo vuelvan a entender, una serie de membranas apiladas, llamándolos cisternas, ¿sí? Y además vesículas. Funciones: síntesis de glúcidos, forman los lisosomas, formación de membranas y pared celular. Y esto de acá, lo que acabamos de nombrar, transporte, maduración, almacenamiento y procesos de secreción y distribución de proteínas y lípidos dentro y fuera de la célula. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el aparato de Golgi? Eso es importante mencionar. No está por aquí, ¿no? Pero por acá tenemos una imagen de la célula. A ver, déjenme ver dónde está la imagen de la célula. Por ahí. Acá, ¿no? El aparato de Golgi, ¿sí? Está cerca de lo que es el núcleo. Podríamos mencionar que está aquí. Esto es de acá. Ese es el aparato de Golgi. ¿Sí? Por acá tenemos a retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Lisosomas, entonces. Ya que el aparato de Golgi forma los lisosomas, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son vesículas globulares rodeadas de membrana que contienen enzimas hidrolíticas encargadas de la digestión intracelular. Estas contienen enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son de tipo hidrolíticas, ¿sí? Se encargan, en resumen, de la digestión. Los lisosomas son los que, como decir, son los que mastican, ¿sí? Las sustancias y pues las degradan y con ello obtenemos sustancias grandes y con ello obtenemos macromoléculas, ¿no? Mejor dicho, obtenemos lo que son componentes, elementos que necesita la célula. Además, es importante mencionar que esas lisosomas, además de, como estamos nombrando ahorita, que contienen enzimas digestivas, también se encargan de lo que es el reciclo o reciclar restos celulares, ¿sí? Esos son recicladores principales. Están presentes en todas las células eucariotas, tanto animales y vegetales. Su estructura es más o menos esférica, por eso se dice que son vesículas globulares de una membrana simple y su tamaño varía entre 0,02 y 0,5 micrómetros. Son muy pequeñitos. El pH de estos lisosomas es de 5 aproximadamente, eso le permite degradar estas macromoléculas, ¿no? Teniendo un pH ácido. Funciones: intervienen en la digestión intracelular de macromoléculas, la autofagia y la heterofagia. Además de esto, destruyen virus y bacterias invasoras, ¿sí? Son los que van a con todo ir a destruir estos virus, a protegernos. Reciclan restos celulares y degradan el material intracelular, ya sea de origen externo o interno. ¿Sí? Esta autofagia, ¿sí? Vamos a explicar ahorita en un momento qué es la autofagia y la heterofagia. Entonces, podemos decir que la autofagia es un proceso de catálisis, ¿sí? Es un proceso catabólico. En el cual la célula va a descomponer y destruir proteínas viejas, dañadas o también anormales, ¿sí? Son proteínas que, entre comillas, ya no están destinadas para cumplir la función de formar parte de una estructura, ¿sí?
Y por otro lado tenemos a la heterofagia. La heterofagia, ¿sí?, es la digestión de sustancias del exterior. ¿Sí? Este es del exterior. En cambio aquí tenemos del interior. Vacuolas. Las vacuolas son, ¿sí?, grandes vesículas o sacos rodeados de membrana, que se llaman tonoplasto y que acumulan en su interior diversas sustancias. Estas vacuolas van a diferir entre una célula eucariota y una célula procariota. En una célula eucariota van a ser más pequeñas y en mayor cantidad. En cambio, en una célula vegetal, no, discúlpenme, célula vegetal, eucariota animal, ¿sí? En eucariota animal son pequeñas y están en mayor cantidad. Y en una eucariota vegetal, tenemos a una vacuola súper grande, la cual va a tener una membrana que se va a llamar tonoplasto. Esta vacuola lo que hace es almacenar en el interior diversas sustancias. Funciones de la vacuola es almacenar sustancias, crecimiento y regular la presión osmótica. ¿Sí? Entonces, primero, almacenamiento. ¿Qué pueden almacenar? ¿Cuáles son estas sustancias? Principalmente agua. Luego alimentos como azúcares, proteínas y aminoácidos. Y luego también a veces almacenan productos de desecho. Hay vacuolas que también pueden ser contráctiles, es decir, que van a bombear agua desde las células para mantener el equilibrio de agua e iones. ¿Sí? Organulos con doble membrana. Vamos con los que tienen doble membrana. A ver, déjenme ver un momento. Ya, sí, listo. Ya. Entonces, organulos con doble membrana. Tenemos a la mitocondria. Son organulos que tienen una forma esférica y alargada con una doble membrana. ¿Sí? Así de simple vamos a definirlas, ¿sí?, con respecto a la forma. Estos tienen doble membrana. Función de las mitocondrias, la función más importante es la respiración celular. Aquí en las mitocondrias se da lo que es la respiración celular, que es otro tema a tratar, que es extenso, ¿sí? Tenemos que tratarlo de otra manera, en un tema aparte. Duplicación del ADN mitocondrial. Y síntesis de ácidos grasos y síntesis de proteínas. Ahora, si nosotros hablamos de la respiración celular, nos acordamos que la respiración celular, ¿cuál es el fin? Generar también energía, ¿no? O sea, hay una generación de energía. Entonces, por lo tanto, la mitocondria está relacionada con producción de energía. Vamos a seguir, ¿sí? Estructura y composición, vamos a ver entonces. Estas mitocondrias son orgánulos unidos a la membrana y lo hacen con dos membranas diferentes. Esto es muy raro para lo que es un organulo intracelular, que se una con dos membranas. ¿Cuál es la función de que tenga dos membranas la mitocondria? Una pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que sería la función de que tenga dos membranas? ¿Por qué tenido dos membranas y no una sola? ¿Por qué es importante? ¿Alguien? A ver, entonces sería porque esas membranas cumplen lo que es el objetivo de la mitocondria, que es principalmente producir energía. Esa energía es producida por sustancias químicas que siguen distintas vías dentro de la célula. En otras palabras, son convertidas. Y este proceso de conversión produce energía en forma de la moneda energética, que se llama ATP. ¿Sí? Así que el propósito en sí de la membrana es producir esa energía. Algunos tipos de células tienen diferentes cantidades de mitocondria, por lo que van a producir diferentes cantidades de energía.
Entonces, con respecto a esa estructura y composición, tenemos además de las membranas, tenemos dentro de estas, tenemos una cámara interna, tenemos una membrana externa e interna, y tenemos a las crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales, ADN mitocondrial, dijimos que esto también tenía su propio núcleo, ¿no? Tienen también sus propios ribosomas, ¿sí? Mitorribosomas, que son de 70S. Tienen un espacio intermembrana, que es entre la membrana y lo que está la membrana interna, membrana externa y membrana interna, y espacio intermembrana. Tienen gránulos densos y la matriz, como el citoplasma. Disculpen, seguimos con los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Y al igual que las mitocondrias, son orgánulos energéticos. Ahora, si hablamos de célula animal, vamos con mitocondrias. Si hablamos de célula vegetal, cloroplastos. Sin embargo, en las células vegetales, esto es importante que tomen en cuenta, también hay mitocondrias, ¿sí? Los cuales realizan la respiración. Lo que hace diferente es que en la célula vegetal hay estos cloroplastos que van a realizar lo que es la fotosíntesis. Ahora, fotosíntesis no es respiración, ¿sí? No es lo mismo que respiración. O sea, no es que las plantas respiren por fotosíntesis, no. La respiración es un proceso, la fotosíntesis es otro proceso. Por la respiración y la fotosíntesis se dan ambos en las células vegetales. Función de las mitocondrias: fotosíntesis, síntesis de proteínas de cloroplasto y almacén de diversas sustancias. Tenemos aquí una imagen de lo que es un cloroplasto en dibujo. También tiene membrana externa, membrana interna, porque tienen doble membrana, matriz, ribosomas de tipo de cloroplasto, que se llaman polirribosomas, granas, donde se va a dar la fotosíntesis, y un ADN. Orgánulos relacionados con los cloroplastos. Vamos a tener tres tipos: protoplastos, cromoplastos y leucoplastos. Cada uno de estos son plastidios, ¿no? Tipos de plastidios. Protoplastos, esos son plastos indiferenciados, o sea, no tienen una función en especial, ¿sí? No tienen ni tilacoides ni clorofila. Los cromoplastos son plastos pigmentados y carecen de clorofila, pero contienen otros pigmentos responsables de los colores de muchas flores, ¿sí? O sea, los colores rojos, amarillos, estos son dados por los cromoplastos. Leucoplastos son plastos sin pigmentos, algunos sintetizan almidón y otros sintetizan diversas sustancias como aceites y proteínas. Y tenemos después a los cloroplastos también, ¿no? Ajá, relacionados con los cloro. Esos son los cloroplastos y hay diferentes: cromoplastos y leucoplastos. El núcleo es uno de los más importantes organelos que estamos dejando al final, no porque sea al final significa que sea menos importante, ¿no? En el interior del núcleo se encierran a los ácidos nucleicos, los cuales son el ADN y el ARN. ¿Qué contiene ese núcleo? Una envoltura nuclear, el núcleo interfásico, es decir, la cromatina, y el nucleolo. Esto es importante mencionar, recordar también que el núcleo se encuentra solo en células eucariotas, ¿sí? Tenemos entonces nucleolo, envoltura nuclear en células eucariotas. En la célula eucariota, este es el núcleo, ¿sí? Tenemos al nucleolo dentro, que es como el centro, como la Tierra, el centro. Cromatina, que sería como las capas, diferentes capas que hay. Nucleoplasma, envoltura nuclear y poros nucleares. En la célula procariota, este núcleo se le llama nucleoide porque es un falso núcleo. No es un núcleo en sí, pero tiene le llama falso núcleo porque a pesar de que no es el núcleo, contiene el ADN. Es el ADN, ¿sí? Y es el ARN a la vez. Entonces, eso sería todo con respecto a nuestras diapositivas. Vamos con lo que es la resolución de lo que... Acá está la pizarra. No, está el material, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de información en lo que es el material del libro, ¿sí? Tenemos organelas citoplasmáticas. Cada uno está, acá nos dice, ¿no? ¿Cuál es cada uno de estos? Obviamente esto es
una imagen que podríamos buscar en Google y poder ampliarlo. También poder buscar imágenes más recientes, ¿sí? Y más reales, porque esto va cambiando cada vez. Claro, tenemos más tecnología, podemos ver con mayor claridad cuál es la forma o cuáles son los tamaños más o menos exactos de los organelos. Acá tenemos todo lo que hemos nombrado. Entonces vamos con la práctica dirigida. Colocan su nombre y apellido y vamos a realizar un esquema con las organelas citoplasmáticas. Para realizar esquemas, por ejemplo, hay que ayudarnos de herramientas virtuales, como, yo voy a ayudarme de lo que es Canva, ¿sí? En Canva ustedes han utilizado, yo he utilizado para hacer mis diapositivas, entonces ustedes pueden hacer en sí diapositivas, en Canva se pueden hacer muchos trabajos. Una herramienta muy versátil y muy amplia, ¿sí? Pueden hacer diferentes tipos de contenidos. Hay diferentes plantillas, ya para que ustedes no tengan que hacer casi nada, solo rellenar con información. No podemos ayudar de uno de nuestros esquemas, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa de ideas, una infografía, ¿sí? Pero acá nos piden esquemas, así que vamos a ir con este esquema, digamos, el primero. Vamos a poner personalizar plantilla. A ver, no sé si se está compartiendo. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, ¿no? En el centro vamos a poner lo que es el título. Vamos a poner organelas citoplasmáticas. Espérenme. Ahí está. Organelas citoplasmáticas. ¿Sí? Ahí está. Ya está. Ustedes van a poner acá organelas citoplasmáticas, van a poner funciones de las organelas, o podemos poner de frente las que tienen una membrana, las que tienen dos membranas. Otro esquema. Si ustedes ven que este esquema no es el adecuado porque tiene muchos componentes y quizás borrar se haga más difícil, podemos borrar esos tres, digamos, ¿sí? Y utilizar solo los tres de abajo, ¿no? Los tres de abajo. También pueden hacer eso. Pueden utilizar elementos. ¿Sí? Entonces acá ponemos con una membrana, sin membrana, con dos membranas. Y dentro podemos poner arriba también quizás algunas imágenes. Y así utilizar diferentes plantillas si es que esta no les convence, ¿sí? Eso lo hacemos, eso lo hacen y utilizan, como digo, el programa de Canva. Número 2, realizar un esquema con las organelas nucleares, ¿sí? Las organelas nucleares, lo que hemos visto ahí, la envoltura nuclear, el nucleole, la cromatina, el carolinfa también, ¿sí? Y luego de eso ustedes les toca hacer su tarea domiciliaria, la cual es marcar con respecto a cada uno de los enunciados que está arriba. Estudia la morfología y fisiología de la célula. Entonces marcamos osteología, citología, embriología, histología o ninguna de las anteriores. La respuesta aquí es, ¿no? Ya, entonces ahí buscamos o leemos. Si no está en el material, pues buscamos en internet. ¿Sí? Y no es cuestión de que solo busquen, sino también de que lean un poco sobre citología. Si pueden leer, lean un poco más. ¿Qué es la citología? ¿No? Y la verdad, estos son temas muy interesantes si ustedes quieren leer un poco más. Eso sería todo. Entonces tienen hasta la número 10 para completar la tarea. Gracias.